Buenos días, gracias por estar con nosotros hoy en este nuevo Conexión Global RD. Como siempre, vamos a estar acompañados de un invitado de sección, pero antes de decirle quién es, le quiero leer una nota de un artículo que escribió nuestro gran amigo Cándido Mercedes, siempre preocupado por el bienestar del país. Se llama Reformas, Protección Social y Desarrollo, enhembrando las cuerdas sostenibles. Es una cita del economista Joseph Stiglitz, reconocido a nivel mundial, y oiga cómo dice, desde luego no es solo la economía lo que ha fallado, también nuestras políticas. Nuestra brecha económica ha conducido a una brecha política que a su vez ha venido a reforzar la brecha económica. Aunque aquellos que tienen dinero y poder lo han empleado en la política para recibir las reglas del juego económico y político de forma que refuerzan sus ventajas. O sea, política, economía, poder, de eso habla el profesor Joseph Stiglitz, además estudió en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿Qué quiere decir para mí ese pequeño artículo? Le recomiendo el artículo completo porque esa es una cita del artículo de Cándido, que no hay forma de que los políticos de alguna manera no nos gobiernen. Entonces, ¿por qué permitir que nos gobiernen nosotros y nosotros no involucrarnos? ¿Por qué nosotros no ser nosotros los que hacemos política? Le hemos dejado la política a los menos capaces y esos son parte de los resultados que hoy estamos viviendo. ¿Por qué traje la cita a colación? Porque tengo conmigo a Joseph Abreu, consultor tributario, como yo, y miembro del Consejo de Participación Ciudadana, con quien vamos a estar hablando de Reforma fiscal, reformas pactos fiscales. fiscales, pactos Así fiscales es. y todos los fiscales de la bolita del mundo. Un Joseph, placer, bienvenido. siempre es un gusto. Gracias, gracias hermano. Joseph forma parte del staff de Conexión Global RD y cuando puede nos da ese apoyo desinteresado. Joseph, si pensamos en la palabra reforma, ¿con quién mis televidentes lo deben asociar? Claro, Bien. Reforma obviamente viene de reformar leyes, reformar marcos jurídicos, sobre todo, marcos hasta constitucionales si es posible, para cambiar la forma en la que se vienen estableciendo políticas públicas, en este caso políticas tributarias. Este debate nace del mandato de la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, que lo que manda es hacer un pacto fiscal. Y aquí es que quiero hacer la aclaración. El pacto fiscal no es una reforma fiscal, una reforma tributaria. Un pacto fiscal es, tiene un concepto más amplio, porque habla por ejemplo, o debe hablar de lo que es la ley de presupuesto, la ley de gasto público, cómo se va a redistribuir el gasto público, cómo se va a garantizar la inversión correcta de los fondos públicos del Estado en favor de la redistribución de la riqueza, en favor de los ciudadanos, principalmente los ciudadanos más desposeídos en principio, pero también sobre todos los ciudadanos, incluyendo los mismos ciudadanos más poseídos, los más ricos, que tienen que tener oportunidades para invertir con seguridad. Y básicamente, cuando hablamos de pacto fiscal, debemos verlo en ese contexto amplio. pacto fiscal. Pacto fiscal, que va a incluir la forma en la que se va a ejecutar el gasto. Entonces, de ahí tenemos, por ejemplo, también puede incluir aspectos de endeudamiento. Tenemos que ver la ley de crédito público. El pacto fiscal debe incluir conceptos de la ley de crédito público. Debe incluir una ley de reforma de transparencia fiscal y de responsabilidad fiscal que habla de cómo se va a redistribuir el gasto público entre gasto de inversión y gasto corriente y cuáles son los topes de las deudas que se deben proteger, y por eso mencionaba la ley de crédito público. Pero también hay que hablar del mismo pacto eléctrico, por eso siempre se ponía que debía discutirse y definirse el pacto eléctrico antes del pacto fiscal. ¿Por qué? Porque gran parte del déficit que tiene el presupuesto y la economía dominicana y el Estado dominicano está explicado fundamentalmente por
el déficit del sector eléctrico, que representa prácticamente un 2% del PIB, 1 punto y pico, 2% del PIB. Por el tema de los subsidios. Por el tema de los subsidios y que ahora mismo el sector eléctrico, principalmente las distribuidoras, no son costo eficientes. O sea, los ingresos que generan están muy por debajo de los costos de operación que tienen, por muchas razones, porque no están cobrando, porque hay muchas personas con muchos beneficios, etcétera, etcétera. Pero es una realidad que hay que sentarse. Hay pérdida de transmisión, hay pérdida hay muchísimas realidades. De las personas que se conectan directo. Todas esas personas, por ejemplo, que se conectan directo, que se roban la luz, como decimos nosotros aquí, están robando. Y entonces eso hay que pagarlo. Y a veces tienen contrato, pero conectan una parte. Exacto. Conectan 2 aires. Lo tienen a 110, pero tienen 120. Todo el que roba, por eso es que decimos que el país tiene una cultura de robo desde abajo hasta arriba. Entonces, parte de atacar ese déficit, de ese pacto eléctrico, redefinir y atacar ese déficit eléctrico que carga mucho el presupuesto y el compromiso de los ingresos, porque estamos hablando de que ese déficit que representa subsidios de 1.500 millones de dólares al año para la economía dominicana, también tiene, por ejemplo, tú tienes que sumarle la misma deuda que para satisfacer ese déficit hay que conseguirle y que luego pague intereses esa deuda. Debemos recordar, Joseph, para que tú sigas hablando, que a veces hablamos de la palabra déficit como si no fuera nada. Nos debe preocupar la palabra déficit. Mucho, porque ese es precisamente el problema. Y sobre todo para llenar el término déficit, usted tiene que verlo en su economía personal. Si usted gasta más de lo que ingresa, la diferencia que gasta más de lo que ingresa es el déficit que usted tiene personalmente. O sea que nuestro problema al final es un problema de gastos. Es un problema de gasto, siempre es un problema de gasto. Primero porque el gasto es alto, estamos hablando de 19% del PIB, cuando los ingresos son un 14% del PIB. Tenemos un déficit de 3%, es una economía simple. Si yo ingreso 14, si yo gasto 19 e ingreso 14, pues tengo que endeudarme. 14, 19, faltan aproximadamente 5%, entre 4 y 5%. Eso es lo que el déficit tiene. Ahora, mucha gente dice, bueno, tenemos que hacer una reforma para cubrir eso que nos falta. Pero sin revisar el gasto, tú no puedes hablar de reforma. ¿Por qué? Porque ese 19%... O sea, sin revisar gasto, no se habla de reforma. Porque ese 19% está contaminado por aspectos ineficientes, como el déficit del sector eléctrico, pero está contaminado también combustible. Está contaminado también por un gasto político, que es ese gasto del clientelismo que luego se traslada al Estado, cuando los políticos, luego de alcanzar el gobierno, entonces tienen que cumplir con compromisos que hacen con sus militantes y con personas que asumieron cualquier tipo de compromiso. Ese gasto se traslada después a la nómina pública y también representa un gasto. Entonces eso hay que sincerizarlo antes de hablar de eso, y sobre todo nosotros tenemos que sincerizar el gasto en materia de eficiencia para el ciudadano. Estamos hablando de que hoy en día el gasto o los servicios públicos que ofrece el Estado con ese 19% que gasta no están satisfaciendo las necesidades de las mayorías. Es un gasto deficiente en salud, es un gasto deficiente en educación. Entonces, probablemente para yo tener un gasto eficiente necesita gastar un 22%. Es un gasto deficiente en migración, es un gasto deficiente en seguridad ciudadana. O sea, nosotros así, siendo sinceros, tenemos una leve mejoría en algo, y en algunas cosas sí, en otras no. No estamos bien, realmente. No, entonces, y por eso siempre la clase media se queja mucho, porque lo cargan principalmente con los principales impuestos directos como impuestos indirectos. Sin embargo, tienen que contratar de manera privada la educación, la salud. Entonces, cuando yo hablo... ¿Qué son impuestos directos e indirectos? Porque no todo el mundo nos va a estar entendiendo, ¿eh? Y eso es parte del problema, de por lo que la gente, vamos a decir, se lo deja frío, porque no sabe de lo que le están hablando. Bien, para entender en términos generales, los bienes y servicios públicos que debe cubrir el Estado tienen un costo. Los derechos, como la justicia, la salud, la educación, tienen un costo para que el Estado lo provea, porque los jueces, los profesores, los doctores de los hospitales ganan un salario, aparte de los insumos, aparte de los equipos y aparte de la infraestructura. Todo eso tiene un costo. Para satisfacer ese costo, que es la carga pública, se necesitan ingresos que deben aportar nosotros los ciudadanos en
manda la Constitución y la ley, en función de nuestra capacidad que tenemos de contribuir. El que más tiene mayor capacidad y el que menos tiene menor capacidad de contribuir. Ahora, esa carga, esa capacidad de contribuir se mide en base a 3 variables. El patrimonio que usted tenga, los ingresos, la renta que usted tenga, los ingresos que usted genere y lo que usted consume. ¿Por qué? En principio, el que más tiene es porque tiene mayor capacidad de contribuir. Por eso se establecen impuestos como el IPI, a la propiedad inmobiliaria para el que tiene mucha propiedad inmobiliaria, o impuestos a los vehículos. Eso es propiedad. Luego se establecen impuestos sobre la renta. Esos son ingresos basados en midiendo la capacidad de contribuir en función de la renta. Esos son ingresos directos, porque gravan directamente al contribuyente, a la persona. Y luego vienen los ingresos de consumo. Se supone que el que más consume tiene mayor capacidad de contribuir, el que más gaste porque tiene mucho para gastar. El que compra más ropa, más zapatos, más comida. Entonces, esos últimos son los impuestos indirectos. De ahí están los impuestos selectivos y el ITEVIS, por ejemplo, son impuestos indirectos. Y son indirectos porque gravan el bien. No miran a la persona que lo está consumiendo si tiene mucho o poco. Una persona que compra un producto, un radio, por ejemplo, un equipo de música, un televisor, paga el mismo impuesto que un rico, un pobre, porque está grabando el bien. El impuesto se configura en función del objeto, en función del bien. Y no importa, no mira a quien lo está consumiendo, pero indirectamente graba a quien lo está consumiendo. Por eso es un impuesto indirecto, porque no mira a la persona, sino mira el bien. Y ya todo el que consume el bien de manera indirecta paga el impuesto, de manera indirecta. Ya el impuesto sobre la renta sí mira a la persona, cuánto usted gana. Bueno, yo gano tanto, en función de lo que usted gana le aplican un impuesto de manera directa. Por eso el impuesto es directo. Entonces, esas son las 3 formas en las que normalmente se tributa en materia de impuestos. Vía el patrimonio, vía los ingresos directos que usted tiene y vía lo que usted consume, que es indirecto. El de consumo es indirecto y ahí está el combustible, ahí están los impuestos a las telecomunicaciones, ahí está el ITEVIS, los impuestos al seguro, entre otros, básicamente. De eso, ¿en cuál estamos fallando más como dominicanos? Mire, cuando analizamos los diferentes sistemas tributarios y queremos que los sistemas sean justos, justamente porque los impuestos directos no miran a la persona, entonces a veces afectan mucho al que menos tiene. Cuando yo grabo impuestos, cargo mi sistema tributario fundamentalmente en impuestos indirectos, como son los combustibles. Entonces mucha clase media, mucha clase pobre, que el motorista, el padre de familia que sale, tiene que consumir combustible obligatoriamente, lo tiene que hacer. Sin embargo, cuando usted carga todo el sistema tributario a impuestos indirectos, entonces usted lo hace regresivo. ¿Qué es regresivo? Un impuesto regresivo es donde los que menos tienen terminan pagando más proporcionalmente que los que más tienen. Porque 1,000 pesos establecidos a un galón de combustible, vamos a un consumo de combustible mensual, que usted le cargue 5,000 pesos en general al consumo por materia de combustible, para una persona que gaste 100,000 pesos, esos 5,000 pesos vienen siendo un 5%, pero para uno que gaste 20,000, entonces ya viene siendo un 20%, un 25% de sus ingresos. Entonces es el mismo monto de impuestos que estoy pagando en consumo mensual. Sin embargo, para la persona que gana menos representa un monto mayor, y por eso es que se establece una regresividad. ¿Y qué hacen los países que quieren evitar esa regresividad? Que cargan los impuestos a los impuestos indirectos, los porcentajes, el monto más alto, la contribución más alta se enfoca en los impuestos directos. Cuando miramos el sistema tributario dominicano, la mayor cantidad de recaudación de impuestos viene del ITEVIS y viene de los impuestos indirectos. ¿Qué quiere decir? Que el sistema general es regresivo. O sea que no... Viene de los ITEVIS. De los impuestos indirectos, fundamentalmente del ITEVIS. ¿Tendría que ver eso con la informalidad? Tiene que ver eso con la facilidad. Los impuestos indirectos son muy fáciles de administrar, muy fáciles de aplicar. Probablemente el ITEVIS o el IVA, como se conoce internacionalmente, es un impuesto altamente fácil y quien lo creó ganó un premio Nobel justamente por eso. Porque fue tan fácil el modo de aplicarlo, porque ya tú estableces que un contribuyente, un prestador de servicios, como por mencionar una gran empresa telefónica, una gran empresa de bebidas alcohólicas o una gran empresa de consumo, de bienes de consumo, es la que tiene la obligación legal de recaudarlo del consumidor final. Y simplemente lo establece en una factura y ya todo el que tiene que ir obligatoriamente a consumir ese bien termina pagando el impuesto aunque no quiera.
porque no hay otra manera de hacerlo. Entonces es un impuesto fácil de administrar, fácil de recaudar. Tú grabas un paquete de personas, pero solo te enfocas en una persona que es quien tiene que pagarte ese dinero, que es quien te está vendiendo, el contribuyente. Y esa es la ventaja y que muchos países prefieren establecer un sistema tributario en base a impuestos indirectos, pero entonces lo hace muy regresivo. Ya cuando miramos, te mencionaba, países desarrollados y países con alto estado de bienestar, tienen altísimas tributaciones, pero de manera directa. Y cuando tú te miras los impuestos indirectos, entonces son bajitos, porque ellos no quieren generar regresividad en sus sistemas. No quieren que los que menos tienen paguen más impuestos. Y en el caso nuestro me dice que son más regresivos. Más regresivo porque la mayoría de nuestras recaudaciones vienen de impuestos indirectos. Cerca de un 62% de nuestra recaudación viene de impuestos indirectos, fundamentalmente. Bien. A mí me llama mucho la atención que yo siempre escucho que la informalidad. Vamos a pausa para cuando volvamos, hablemos con Joseph. ¿Qué es lo que nos están diciendo cuando nos hablan de la informalidad? ¿Y hasta dónde la informalidad? ¿Cuántos millones? Que se habla de miles de millones de pesos que estamos dejando de recaudar. Volvemos en breve.